Muy buenos días, queridas y queridos colegas del campo, asistentes al Congreso Americano. Bienvenidos a otra jornada de este tercer Congreso. A pesar de que el formato será un poco diferente por las razones que les voy a compartir, y eso explica la presencia de nuestro querido Francisco Díez, nos complace haber podido concretar esta actividad en un contexto muy sensible, muy complejo y muy triste. Estoy escuchando mucho ruido de fondo, si me ayudan de la producción. Muchas gracias. En los micrófonos. Eh, si se pueden silenciar los micrófonos. Muchas gracias. Decía un contexto muy sensible, muy complejo y muy triste para Juan Pablo. Y nos complace haber concretado la actividad por lo que representa el maestro, por el poder, la influencia de sus abordajes y por la fuente de inspiración y energía que representa cada intercambio con él. Juan Pablo Ledera, que está atravesando una situación familiar de las más delicadas y tristes que puede atravesar un ser humano, y ayer a la noche nos contó que salió de emergencia de Colorado para Indiana, donde reside su madre. Y van a ver, queridas y queridos colegas, que su deseo de participar ha sido tan intenso en las reuniones previas que hemos tenido, en los intercambios sobre el Congreso, que ante la emergencia decidió grabarnos un mensaje que resumiera el corazón, los mensajes claves de la ponencia que nos iba a compartir hoy en vivo. Las circunstancias en las que lo hace, anímicas, personales, familiares y hasta físicas, ahí lo van a ver buscando un rincón silencioso en un bullicioso aeropuerto para poder grabarnos un mensaje que es largo y que tiene una riqueza impresionante. Bueno, hablan de un hombre extraordinario que tiene una generosidad incalculable y de alguien que predica con el ejemplo. Hay dos cosas que en el video no están y que nos pidió por favor que compartiéramos. La primera es un agradecimiento enorme a los mensajes, a las notas personales que en todos estos días él está recibiendo de parte de la comunidad de práctica, de parte de este colectivo, por toda la solidaridad, por el apoyo y por el cariño que está recibiendo. El segundo mensaje es que en estos momentos tan importantes, tan sensibles para él, nos cuenta que él, bueno, se crió en la frontera de México y Texas, un contexto bilingüe, como se sabe, pero cuando él tenía 1 año y medio, ya con sus padres casados, se mudan a Oregon, donde había una población muy fuerte de migrantes mexicanos que se nucleaban ahí también para las cosechas estacionales durante los meses de primavera, verano y otoño. Y su madre siempre intentaba tener la casa abierta, tener comida, tener abrazos, tener palabras de consuelo. Y ese recuerdo fuerte de esa apertura, de esa casa materna, de esa capacidad de crear comunidad en un contexto de enorme diversidad, han sido un recuerdo que lo ha marcado mucho y que sin duda ha tenido una enorme influencia en su formación. La generosidad infinita de Juan Pablo también se hace presente en nuestro queridísimo Francisco Díez, mediador senior del dispositivo que tiene Naciones Unidas para desplegar de manera expedita en cualquier parte del planeta. Un hombre con un recorrido que prácticamente no hace falta mencionarlo por su porque es un hombre conocido, porque quien no lo vio aquí lo vio allá. Yo había escuchado hablar mucho de él, pero lo vi por primera vez luego del conflicto fronterizo entre Colombia y Ecuador, allá por el 2008. Y ayer a la noche, ante esta situación y en conversación también con Juan Pablo, decidimos recurrir a Fran y plantearle, por una serie de razones, por su cercanía con Juan Pablo, por su conocimiento de la obra, por el cariño propio que Juan Pablo tiene para con él, que la mejor manera de complementar este contratiempo era, y la mejor manera de suplir su presencia física, era asistir juntos a este video tan importante, tan sentido,
que nos graba el maestro y luego abrir un conversatorio con participación de todos vía chat, pero teniéndolo a Fran como, como un muro de contención para analizar el contenido del video y también la obra, la obra, la herencia, el legado, aunque el maestro esté con muy buena salud. Entonces esa es la propuesta, queridas colegas y colegas, queridas amigas y queridos amigos, escuchar este mensaje de Juan Pablo que dura unos 35 minutos y después volver para rebotar con Fran y rebotar entre todos con un chat vibrante y activo su legado y sus mensajes claves. Entonces le voy a pedir a la producción que nos ha estado apoyando, que por favor puedan proyectar el mensaje del maestro desde el aeropuerto camino a Chicago. Buenos días a todos ustedes y es un gusto estar con todos y todas esta mañana, a pesar de que las circunstancias no me permitieron estar en vivo. La verdad es que en esas semanas pasadas mi madre de 89 años ha llegado a sus últimos días. Me llamaron esta mañana que urgentemente tomara viaje, creen que puede pasar esta noche o mañana y no quería yo perder esa oportunidad. Por eso si no estoy con ustedes en directo, estoy en espíritu y quería por lo menos grabar unas palabras acerca del tema que tuvimos hoy, de ese honor tan grande que me han hecho, de esta invitación de nuevo de poder pasar un tiempo con ustedes. Estoy aquí en un aeropuerto esperando mi vuelo y como saben los aeropuertos son un poco complicados estos días. Tengo aquí mi máscara, he buscado una esquina abandonada para poderles charlar un poco. Hace 2 minutos se fueron las luces. No sé si hay un problema aquí en el aeropuerto o no, pero espero que pueda compartir por lo menos algunos pensamientos que yo tenía. Cuando hablamos con algunos de ustedes acerca de del título, yo había dicho que cada vez más me interesa el hecho de que he llegado a pasar 4 décadas de trabajo en ese campo de construcción de paz y transformación de conflictos. Principalmente empezó en Centroamérica, aunque tuve un periodo fuerte de más de 5 años en España, en Cataluña, en Barcelona principalmente. Y me interesa hablar con gente que yo llamaría los de cuarto y quinto, que son de 4 y 5 décadas de haber persistido en esas cosas que a veces pensamos que son medio imposibles. Y el mundo de hoy, con lo que hemos pasado este año pasado, eso casi 2 años ahora, año y medio de COVID, que todavía toca fuerte en Latinoamérica y aquí también parece que está a la vuelta, con lo que ha representado los grandes desafíos que son mundiales, globales, de la tierra que compartimos, del globo en el cual vivimos y los retos que se suponen allá, de lo que han sido patrones fuertes, de volver pues a sistemas más autoritarios para poder controlar y beneficiar a algunos y excluir a muchos. Pues a veces uno piensa que hemos aprendido, que hemos visto. Y entonces yo puse el título de 4 décadas, pues Caminos y Conversaciones, porque para mí mucho empezó en Latinoamérica. He aprendido, he recibido tanto de los países donde he logrado pues presenciar durante un tiempo y que he beneficiado mucho de las relaciones y la gente que me ha
acompañado de ustedes, muchos que están en esta sala virtual. Entonces, pensando en caminos, en gran parte de lo que he aprendido en la década de los 80 fue el camino que indicaba que a veces la pregunta de base, de fondo, cuando uno entra en un conflicto prolongado y fuerte, que sea familiar, interpersonal, comunitario, o sea más grande como a nivel nacional o internacional, porque en aquel entonces en Centroamérica tenía trabajo que me llevaba de Panamá a México, contando con que por lo menos habían como 3 guerras fuertes abiertas en aquel entonces. El camino que aprendí fue plantear la pregunta ¿quién? Antes de plantear la pregunta ¿qué? Mucho de lo que me habían enseñado formalmente en entender el conflicto y buscar salidas a ese conflicto, pues me enseñaron más sobre las habilidades necesarias para entender cómo encuadrar el problema, buscarle bien, entenderlo, pero analizarlo. Y eso casi siempre trataba 2 preguntas, ¿qué y cómo? Pero el quién es lo que yo aprendí en Centroamérica, de que el punto de partida es entender la red de relaciones en la cual se mueve ese panorama de conflicto. Y esa red de relaciones es como el semillero de todo. Es lo que contiene. A veces parece el semillero muy oscuro. Ahí viven las semillas, ¿verdad? Y allá dentro de esa oscuridad, lo que uno tiene que hacer primero es cómo entender, entrarle al otro. Una frase que aprendí en varios países en Centroamérica en aquel entonces. Cómo entrarle. Haciendo un énfasis sobre ese mundo del otro, pero ese mundo compartido entre nosotros. Entrar en y estar entre es todo, es lo fundamental. Y eso para mí, yo me acuerdo muy bien que cuando trataba de entenderlo, casi siempre la gente común y corriente me hablaban de 3 cosas. 2 principalmente, la tercera la logré intuir por su forma de mirar situaciones concretas, que mucho, si no todo, dependía de 3 Cs. La confianza, el cuello y la coyuntura. Me explico. La confianza en el sentido de que el camino que entra en el mundo de otro, el camino que entra en el seno de una comunidad que ha sufrido, va a ser por puentes que empiezan a abrir mayor confianza donde ha sido totalmente destruida. Y donde esa destrucción de confianza ha existido durante décadas, sino a veces siglos, no es nada fácil que uno, por simplemente ser profesional, puede lograr crear esa confianza. Más bien, uno tiene que saber quién conoce a quién, que conoce a quién, que conoce a quién. Quién ya lleva algo de confianza con esa gente. Y el camino pasa por la confianza. El camino de todo. Si no logramos volver a construir lo más mínimo de confianza, lo que sigue no funciona. Y eso es un compromiso fuerte que tenemos que hacer. Es un compromiso de verdad a fondo. Porque construir la confianza no es algo que se hace de noche en día. Y tiene que pasar muy a menudo porque logramos pues echar el brazo unos con otros con la gente que sí sabe entrar. Lo que encontré es de que a veces desde fuera, desde lejos, desde el norte, sobre todo,
las ideas de ser profesional como imparcial, distante y neutral no pegaban tanto en el sentido de que es como una forma de buscar distancia de la realidad de la gente. Y lo que la gente me hablaba es de que, mira, tenemos que buscar una persona ajena, allegada, huevitos, como decían en Costa Rica, huevitos como en una nid, donde nacieron juntos. Y ese tinto, ese calor humano de que ser de y estar cerca de la realidad que uno ha vivido, a menudo implica que uno ha tomado lado, está de esa parte de otra. Pero también significa que conlleva con esa proximidad, pues, la capacidad de mantener una relación de confianza donde no ha existido. Entonces, uno tiene que buscar espacios de confianza y saber tejerlas. Saber tejerlas. El segundo fue la metáfora de cuello, que tiene muchas palabras según el país. Esa palabra viene principalmente de Honduras y algunas veces de otros países de Centroamérica. Cuello es lo que conecta la cabeza con el corazón, ese cuello. En otras palabras, es como algunos dicen el enchufe en España, la conexión. El cuello es como la persona que tiene pues la capacidad de conectar cosas y principalmente conectar gente. Entonces, para mí eso significaba el lenguaje metafórico. Visualizar lo que no es visible, que es la red de relaciones. Y por ahí, cuando uno empieza a entenderlo, entiende casi de antemano que tiene que echar un paso atrás para ver la integridad de lo que existe y las rupturas que han habido, pero que mantienen formas de conexiones, porque es así que la gente entiende su mundo, desde esa perspectiva comunitaria. Por eso la palabra enredo, para dar un ejemplo, que fue el título de un libro, después de haberlo escrito varias veces, por fin logré desaprender cosas que yo tenía antes para reaprender desde realidades concretas en terreno. Enredo es una metáfora de red. Enredado significa que estamos todos mezclados, ¿verdad? Como una red de pescador. Y deshacer la red de pescador no es cortarla por todos lados. Es deshacer lo que está confuso de una forma que mantiene su capacidad de integrar a gente y a comunidades. La integración, una visión holística de conflictos. Lo que yo aprendí. Confianza, cuello y coyuntura. Coyuntura significaba siempre de que uno tenía que leer las condiciones y el momento y saber cuándo y no hacer ciertas cosas. Yo quizás en los primeros años de mi trabajo tenía la tendencia de empujar mucho, ir directo, entender cómo ir por las ramas, entender cómo escoger el momento y qué tipo de conversación. La gran diferencia, por ejemplo, para muchos, en varios países, entre, por así decirlo, dialogar y platicar. Oye, vamos a platicar un poco, vamos a tomar un tinto, vamos a ir aquí a conversar. Esa forma de decir, inclusive la invitación, es una forma de reentrar en lo humano, de rehumanizar la conflictividad. Es lo que yo entendí de coyuntura, que la coyuntura es saber el momento, crear las condiciones, abrir precisamente un momento que permita que una persona que está muy prevenida, con mucha desconfianza, empiece a abrirse un poco más sobre lo que le duele, cómo ve el mundo y cómo ve que es posible cambiarlo.
Y cuando es una comunidad entera, como muchos han sido afectados por la violencia abierta, esa capacidad de retejer ese aspecto humano, de rehumanizar lo que ha sido tan destruido, es algo muy, muy importante. Y para mí ha sido un constante desde Latinoamérica. Saber volver a ser seres humanos unos con otros. Saber cómo caminar hombro a hombro. Saber abrirse. Me acuerdo muy bien que el esquema que salió después de muchos años en un dibujo muy sencillo, todas las palabras más significativas de cómo mediar un conflicto y desde la perspectiva comunitaria, desde la perspectiva común y corriente de abajo, fueron palabras de viaje. Cómo entrarle, cómo buscar la forma que converse, que platique, cómo buscar la manera que permita como una especie de salida. Entre entrada y salida hay ese viaje que es redondo, que circula. Y eso, muchos años después entendí la importancia de circular, el hecho de que mucho de mi trabajo en Latinoamérica no tenía que ver con convocar gente a donde yo estaba, sino de que yo tomara viaje a ir donde ellos, a convivir y ver el mundo desde las realidades que han vivido. Una especie de empatía colectiva, en vez de solamente una forma de que usted me hable de su problema y yo hablo de lo que pueden ser los caminos de salida. El segundo que he encontrado profundamente en Latinoamérica fue la llegada mía a la intuición transformativa. Digo intuición porque me tomó años, no es algo que fue de noche en día, pero el cambio del lenguaje, de un lenguaje de resolución a transformación, para mí fue clave y ha sido en el tiempo cada vez más importante. Yo me acuerdo de la primera conversación donde esto salió. Estuvimos en un taller. Todavía en aquellos días yo tenía tallercitos, hacía yo muchos talleres. Y estuvimos en un taller donde yo presentaba un plan de trabajo para buscar el parecer de la gente que participaba de 3 países de Centroamérica sobre una cuestión que fue si sería bueno aprender más de las habilidades y procesos de resolución de conflictos. Presentar ese plan, pues abrimos el momento que permitía que la gente comentara sobre lo que yo les había presentado de cómo podrían ser ese plan de varios años, cubriendo una región que en aquel entonces, en los 80, tenían pues conflictos muy violentos y bélicos y prolongados. Y uno de los grandes amigos se levantó y dijo algo que me pegó. Muchos de ustedes me han escuchado decir eso en otras ocasiones, pero siempre me ha pegado y todavía hoy es más fuerte que nunca. Él dijo, mira, yo no entiendo lo que quieres decirnos con resolución de conflictos, porque aquí corren muchas soluciones. Si usted llega aquí para resolvernos a nosotros los conflictos, los problemas, sin cambiar nada, no nos interesa. Bastante fuerte y directo el comentario, pero audaz en su capacidad de decir las cosas tal cual. Porque el campo nuestro, el campo de resolución de conflictos, el campo de construcción de paz, demasiado a menudo
hemos logrado resolver algo sin cambiar nada. Y para mí cambiar algo significa la necesidad de desarrollar la imaginación de las transformaciones necesarias, que logran tocar raíces, que reproducen en el tiempo los mismos resultados y las mismas dinámicas sistémicas muy a menudo. Y lo que la gente pedía no era un rechazo al ofrecimiento, fue ese anhelo de que lográramos mejorar nuestra capacidad de transformar lo que quita vida y crear condiciones que permiten que vivamos como una comunidad humana con mayor respeto, mayor dignidad, mayor acceso, mayor participación, mayor influencia directa en decisiones. Y todo eso para mí fue parte de lo que fue el gran desafío en esos 4 décadas, desde aquel momento, de seguir buscando mejorar la capacidad, no solamente mía, sino conjunta, juntos, de cómo entendemos y logramos transformar lo que produce daño, de transformar las condiciones que crean indignidades en las vidas de mucha gente. Lograr las capacidades de ofrecer mayor participación y voz, porque aumentar la participación cambia muchas cosas. Eso después, a partir de 88, lo hemos vivido mucho en Colombia, que fue desde luego el país que quizás más he tenido una trayectoria en todos esos años. Creo que desde 88 casi, pues, es cierto que he estado en contacto constante, pero he visitado y participado de alguna forma u otra casi en todos los años hasta ahora. Y claro, la gran alegría con el acuerdo de paz de hace unos años, pero también la realización profunda de que un acuerdo de paz contempla una serie de cambios, una serie de transformaciones que no son fáciles de completamente realizar, de poner en marcha. Y entre muchas se vuelve casi siempre a lo que yo decía antes, de que en lugares donde tanto ha sido afectado la confianza, donde tanto el tejido social de la gente se ha visto roto, esa necesidad de reconstruir un sentido de pertenencia, un sentido de participación, un sentido de que yo soy y me respetan y me ven, cosa que la Comisión de la Verdad en ese momento en Colombia está tratando de hacer con el número casi sin fin de víctimas. Es un camino largo. Eso lo aprendí en Latinoamérica. Esta esperanza más duradera tiene que buscar sus raíces, arraigarse en suelos que a la vez son duras, pero que también dan vida. Y surge de aquello una esperanza probada, no barata. Y es lo que yo aprendí principalmente con indígenas y campesinos en muchos lugares. El dedicarse a amar la tierra, el dedicarse a volver a plantar las semillas, a dedicarse a abrir la casita cuando aún las condiciones casi no permiten que uno mismo y su familia vive. Están casi siempre los que más se prestan a la generosidad. ¿Cómo es posible? A veces me he preguntado. Yo me acuerdo en Nicaragua una vez que caminé con Jorge Frederick. No sé dónde Jorge estaría ahora. Fue un pastor
Moravo formaba parte del grupo conciliador entre los movimientos indígenas, Mosquito principalmente, que tenían una pelea fuerte y directo armado con el gobierno sandinista en aquel entonces, en los 80. Y Jorge y yo nos apartamos un día y fuimos caminando a buscar la casa de su madre, que vivía casi sola, porque su hermano, el hermano de Jorge, estaba en la resistencia, por así decirlo, peleándose, todavía no había salido de la montaña, y Jorge estaba como puente, como ayudando en la conciliación. Y llegamos a su casa, a su casita de madera, un camino un poco lejos, bajando el río Coco, allá por la frontera de Honduras y Nicaragua. Y cuando entramos, su madre no hablaba ni español ni inglés, solo mezquito. Nos abre la casa, nos ofrece la sopa que estaba haciendo, habla con Jorge y ella sentados. Lo que más me impactó aquel día es recordarme los sonidos, lo que yo podía escuchar, porque no podía seguir demasiado directamente la conversación. Y lo que salía fueron los tiros de metralletas por la montaña, que uno podía escuchar como en aquel entonces de vez en cuando salían. Y la cara de la madre que miraba por la montaña y que miraba de nuevo a su hijo y que después ofreció sopa a un extranjero. Esa combinación es lo que yo digo que permite tener una esperanza que toca suelo. No desesperarse es lo que aprendí muchas veces con la gente con la cual yo trabajaba en lugares y contextos, porque los conflictos, la conflictividad, y sobre todo en ese siglo pasado hasta ahora, los conflictos bélicos han sido duros y largos. Y yo creo que es un camino enseñado de las vidas, de las experiencias de las montañas. Es lo mismo que yo veo cuando tengo oportunidad de estar con gente que ha salido de Honduras o Salvador y que llegan a nuestra frontera aquí en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que la gente toma camino con esa capacidad de saber que es un camino de sufrimiento, un camino duro, pero no dejan la idea de que el cambio es posible? El cambio es posible. Y yo creo que esa idea de la transformación es lo que yo escucho hoy. Cuando yo empecé a decir la transformación de conflicto en vez de la resolución de conflicto, la gente me miraba a la cara, porque decían, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Me parece un poco místico. Pero veníamos insistiendo que el meollo de la cuestión no es como una solución rápida, dialogada, perfecta. Es la cuestión de qué significa en términos, en clave de la transformación. Cuando la gente se desespera del diálogo, no se desesperan del diálogo en sí, se desesperan en la incapacidad de imaginar las transformaciones y la incapacidad de tener el valor de perseguirlos, de seguir el camino duro para que esas transformaciones se realicen. Ya las palabras son baratas, dicen. Lo que queremos es prueba de vida. Enséñanos. Y yo creo que eso es el desafío que tenemos hoy día. El desafío de hoy día es precisamente
la necesidad de ir con imaginación de lo que son los cambios necesarios y con la convicción de poner pie en el camino, de realizarlos. Y esto para mí es mucho de lo que yo aprendí en muchos lugares en Latinoamérica. Termino con una frase que fue el pequeño lema que puse en el libro Enredos, Pleitos y Problemas, cuando por fin se salió y ahora es muy buscado y no fácil de encontrar. Que fue de una abuela con la cual aprendí una noche caminando juntos después de un encuentro. Tuvimos un grupo en Punta Arenas, en Costa Rica. Recién, como hace 2 semanas, me llamaron de Costa Rica porque querían publicar algo que yo había escrito hace años. Y me dio pues una profunda gratitud por lo que yo tenía acceso a aprender en esos lugares. En Punta Arenas trabajamos principalmente en lugares de los barrios que tucurios, como ellos los llamaron, pues que son barrios casi hechos de noche en día, donde la gente desplazada o la gente pobre ocupa, son ocupaciones de tierra, ocupa un terreno desocupado que pertenece a algún dueño, que no está ahí, y construyen de noche en día pues sus casitas y a veces nombran ese lugar por una persona famosa para que les ayude. Siempre pusieron la bandera de Costa Rica para decir que somos paisanos, ¿verdad? Y allá con doña Fidelia tuvimos un grupo de 30 personas. Teníamos un grupo intergeneracional. Ella, varias abuelas, gente de distintas profesiones que trabajaban con esos lugares y con jóvenes. Y el contexto fue de mirar más de cerca lo que habían ellos experimentado y aprendido pues de la conflictividad y cómo mejorar su capacidad de hacer frente a esa conflictividad que diariamente tenían. Muchos de ellos pobres, sin empleo y en condiciones difíciles de hogar. Y allá estuvimos trabajando un buen tiempo, varios años. Y una decisión que tomamos como grupo fue de que la facilitación de grupo, cada vez que nos reunimos, tenía que circular. Cada uno tenía pues una noche la posibilidad de servir como facilitador del grupo aquella noche, para que todos aprendieran a hacerlo. Entonces, saliendo de esta reunión aquella noche con doña Fidelia, ella me dijo, Juan Pablo, yo tengo que dejar el grupo. Y decía, ¿por qué tiene que dejar el grupo, doña Fidelia? Usted es tan querida, todo el mundo te ama. No, decía, no, es que no puedo. ¿Y qué no puede? Bueno, es que no puedo facilitar, porque yo no sé leer y escribir. Así de sencillo. Nunca había estado un día en la escuela, abuela. Y yo decía, mira, doña Fidelia, me parece que facilitar es más como ser abuela de familia que profesora de clase. No importa su experiencia. Usted ha vivido por lo menos media docena de ocupaciones. Sabe desde adentro, sabe como mamá de familia, como abuela de familia, lo que ha significado tener que buscar un lugar digno de cocinar y vivir, un techo. Hablamos mucho y días después otra vez. Y al final dijo, bueno, si puedo quedarme como abuela, me quedo. Le decimos, bueno, bien, mejor como abuela que cualquier cosa. Y fuimos
como 3 meses después que ella por fin logró facilitar una noche. No lo llamó ella facilitación. Así que yo soy abuela y les llamo a la familia que hablen. Pero cuando tuvimos problemas duros internos con ese grupo, fue ella que supo tejer. Fue ella que dijo que todo lo que habíamos estudiado y hablado y demás se podía entender con una sola frase. Y dijo así: si no hay amor, no hay arreglo. Creo que por ahí va la conversación y va el camino. Y les deseo todo lo mejor en esos encuentros. Tengo mucha esperanza de poder estar con ustedes en algún momento en el futuro. Muchas gracias por invitarme y aceptarme en esos círculos. Bueno, queridas, queridos, querido Fran, imposible intentar resumir las manifestaciones de cariño, de admiración, cientos diría a esta altura en el chat. Te queríamos pedir una primera reacción epidérmica, lo que te salga, y ya después vamos a intentar. Es que siento que estamos todos y todas muy emocionados. Entonces vamos a intentar ponerle un poco de orden, pero eh, ¿qué sentís, Frank? ¿Qué pensás de lo que nos acaba de compartir el maestro? Fran, a ver el micrófono. Fran, el micrófono. Creo que estás muteado. A ver ahí. Sí. Ok, sí, perdón. Primero, como vos lo decís, Gastón, realmente Juan Pablo nos emociona. Juan Pablo nos emociona. Yo lo he escuchado y he estado con él cientos de veces, y cuando él hace estas reflexiones tan personales nos emociona porque él muestra la persona que es. ¿Ah? Y para mí esa es la maravilla de Juan Pablo. Eso es lo que a mí cuando yo lo conocí, me fascinó, porque él habla de rehumanizar desde una profunda humanidad. Él habla del respeto, las relaciones, la confianza, la dignidad, desde el respeto, desde la escucha, desde la conexión, ¿no? Él es ese ser humano que busca los caminos de la transformación. Y se está transformando permanentemente. A mí una de las cosas que me fascina de Juan Pablo es que él sigue encontrando oportunidades de aprendizaje personal y de transformación personal. Entonces, él ejerce una coherencia avasalladora, ¿no? Y me parece que eso es un valor fundamental en nuestro campo, ¿no? Porque, bueno, realmente la manera más real de llegar a las raíces, como dice él, de llegar a las raíces de los sistemas que generan daño, que afectan la vida, ¿sí? La manera de llegar a esas raíces es recurrir a las raíces propias y conectar, digamos, la energía del amor interno con esas raíces sistémicas, ¿no? Y para eso se necesita
mucho coraje. Yo me acuerdo cuando lo conocí a Juan Pablo, fue a raíz de ese libro que no era un libro, era una fotocopia. Era una fotocopia que conseguimos con Ana Cabria, con Annette, del Enredos. libro Enredos, Pleitos y Problemas. Sí. Entonces estábamos en Venezuela trabajando con un montón de iniciativas y con un montón de cosas a principios de los 2000 y releímos eso con Annette y eso fue la idea de traerlo y de invitarlo a John Paul a que nos ayude y fue maravilloso. A mí me parece que hay, bueno, me parece que él es clarísimo, me parece que uno entiende perfectamente todo lo que dice, no, no creo que nosotros tengamos que aclarar nada, pero es de una contundencia, lo primero que dice es de una contundencia. Cuando nosotros aprendimos las 3P, ¿no? Persona, problema, proceso, ¿sí? Él te dice claramente, lo más importante son las personas. Lo más importante lo primero son las personas, ¿no? Tenés que entender quién y tenés que entender quiénes, ¿no? Me encantó la metáfora de que esa red de relaciones en las que, él dice, la red de relaciones en las que se mueve el conflicto. Y la experiencia que fuimos, o sea, para mí es tan iluminador porque también usa otra metáfora y dice, hay que dar un paso atrás y poder mirarlo, ¿no? Lo que muchos decimos es la actitud reflexiva del mediador, es dar un paso atrás y mirar, porque si vos estás sin dar ese paso atrás, no podés ver esa red de relaciones en la que vive el conflicto, ¿no? Y esa red de relaciones es oscura y enredada, ¿no? Y requiere paciencia para desenredar, porque si no terminás cortando en lugar de desenredar, ¿no? Porque hay que encontrar la manera de desenredar sin que las redes se desarmen, ¿sí? Y ese es el arte, ¿no? Buscar el momento, ¿no? Él dice la coyuntura, buscar el momento para entrar, para poder circular y para encontrar juntos una salida, o para que ellos puedan ir encontrando una salida, ¿no? Yo realmente me parece que es una pieza de arte lo que nos compartió Juan Pablo ahora. Yo creo que, bueno, la conexión de la cabeza con el corazón, él la muestra todo el tiempo, porque además esa conexión de la cabeza con el corazón comienza por el corazón, porque el lugar desde donde él se conecta y el lugar para aprender es el lugar de la conexión del corazón. Él comienza aprendiendo en su conexión con la gente a la que va a enseñarle supuestamente y de quien aprende, ¿sí? Y aprende porque tiene esa apertura de corazón para aprender. Y luego conecta con la cabeza y genera la teoría, genera el enfoque, conceptualiza, ¿no? Qué Hasta ahí. lindo, Fran. Qué lindas tus palabras también. Solo leer algunos de los comentarios en el chat sobre las frases que quedaron resonando, ¿no? Eh, la frustración que genera la incapacidad de imaginarse las transformaciones, que es también el nudo de su libro La imaginación moral. La necesidad de construir sentido de pertenencia, trabajar en los comportamientos que generan indignidades, transformar lo que quita vida,
Y bueno, esta frase sobre la que vos volvés sobre el amor, ¿no? Si no hay amor, no hay arreglo. Fran, quería llevarte un poco a las 3C. Sí, por favor. Perdóname, quiero tomar lo de la frustración. Porque yo muchas veces me pregunté por qué Juan Pablo utiliza la imaginación, la palabra imaginación, ¿no? Porque, porque es una palabra que implica un escape de la racionalidad, en cierto sentido, ¿no? Y la verdad es que si uno repasa, Gastón, los casos en los que ha sido posible encontrar una salida productiva de la conflictividad, si uno repasa sus propias experiencias, ¿sí? Lo más rico y lo más real siempre ha venido de la mano de algo inesperado. De algo que, o sea, ¿cuántas veces uno se enfrenta con una situación de conflicto y tiene la solución en la cabeza? Y en el curso del trabajo aparece una solución completamente diferente, absolutamente inesperada, ¿sí? Entonces, yo creo que la condición para no frustrarse, la condición para que aparezca la imaginación de la transformación es la apertura, ¿sí? Es la apertura, porque es la apertura y te diría que un poco más, algo que él no lo sacó acá, pero que muchas veces lo hemos hablado, eh, una cierta confabulación con la incertidumbre. Poder acostumbrarse a no tener certezas, a navegar, ¿no? A mí me gustaba la imagen de que cuando me preguntaban muchas veces, ¿y cómo vas? Y yo decía, bueno, acá estoy surfeando el conflicto, tratando de no hundirme. Hacia dónde voy no tengo la más pálida idea, porque las olas aparecen y te llevan, ¿sí? Este, y en realidad, esta idea de que uno convive con la incertidumbre y abrirse a ella. Yo decía, y Juan Pablo me enseñó, que tenemos dos amigos o dos amigas que son súper importantes y que son difíciles, como muchas veces suelen ser las amigas importantes, ¿no? La incertidumbre y la complejidad. Y son muy buenas amigas para trabajar los conflictos, porque la incertidumbre nos mantiene abiertos, nos mantiene expectantes, nos mantiene atentos, ¿no es cierto?, a buscar esa coyuntura, a buscar ese momento adecuado para encontrar un camino de cambio potencial. Y la complejidad, porque mientras más complejo es una situación, más oportunidades hay. Si las situaciones están muy simplificadas, las posiciones se fortalecen, porque no hay otra salida que la posición A o la posición B, pero cuando se complejiza todo el problema y navegamos en esa complejidad y nos hacemos amigos de la complejidad y la traemos, ¿sí?, entonces se abren oportunidades. Entonces me parece que la frustración es una sensación o una emoción, digamos, que evitamos o que esquivamos recurriendo a la incertidumbre y a la complejidad como buenas amigas. Eso quería decir, hasta ahí me quería meter. Hermoso,
Y volviste a poner el foco en otro de los temas que es una constante, ¿no? En la obra de él, Serendipity, que tenemos dificultad para traducirlo al español, pero es lo que decís vos, los hallazgos fortuitos o la serendipia. Ya tenemos aquí, bueno, es imposible mantener el flujo del chat, pero ya Julieta Pano nos hace una reflexión sobre Colombia y aprovechando que Juan Pablo también habló sobre eso, después te vamos a hacer alguna pregunta. Vos pasaste mucho tiempo allá, estuviste monitoreando el cumplimiento de los acuerdos, pero intentemos ponerle un poco de orden en el medio de todas estas emociones y de las metabolizaciones que estamos haciendo de lo que nos acaba de contar el maestro. Las 3C, la confianza, y uno se queda, ¿no, Fran, con la sensación de que el rigor metodológico, las herramientas de abordaje, las técnicas, no tienen que ver necesariamente con la capacidad de construir confianza, que él subraya como el elemento central por excelencia. Y entonces te quiero preguntar tu sentir y convidar a las colegas y a los colegas a rebotar en el chat. Bueno, ¿cómo se hace, ¿no? Para construir esa confianza mínima? Él en la imaginación moral le dedica mucho tiempo al tema de la intuición y de qué flaco favor le hacemos al campo cuando eliminamos lo personal, ¿no? Y vamos matando nuestra intuición más profunda en favor de, ya digo, el rigor, el metodológico. Entonces, Fran, esta primera C, la confianza, ¿cómo sentís en contextos tan difíciles, tan polarizados, tan complejos, por dónde se empieza a intentar construir eso que al principio puede ser un rapport inicial y que después eventualmente puede evolucionar a una situación de confianza? Mira, él dijo algunas cosas fundamentales, ¿no? Y la verdad es que para mí ha sido siempre un tema, desde el principio de mi práctica profesional, para mí el tema de la construcción de confianza fue súper relevante. Yo creo que el primer paso para la construcción de confianza comienza internamente, comienza con uno mismo. El que tiene que generar confianza es el facilitador, es el tercero, ¿sí? Y la confianza se genera en nuestras sociedades, sobre todo, en nuestra región, se genera desde el plano personal, ¿sí? Entonces, bueno, hay una serie de esfuerzos, hay una serie de intenciones, hay una serie de actividades que uno realiza para poder generar confianza y que uno realiza no con el otro, sino que uno realiza primero con uno mismo, ¿sí? Para ser capaz de poder luego actuar con el otro de una manera tal que genere confianza. Entonces, la más clásica y la más importante de todas es legitimar al otro en mi cabeza, ¿sí? Si yo pienso que el otro es un estúpido, un imbécil o una muy mala persona o un asesino que merece estar encarcelado, es muy difícil que yo tenga una actitud que le genere confianza. Tengo que encontrar una manera de legitimarlo en mi cabeza, ¿sí? Y ese es un proceso difícil, ese es un proceso complicado, porque uno tiene que trabajar muchas veces con personas que no les gustan, que a uno no le gusta nada, y que de verdad... Entonces, uno tiene que ejercer la flexibilidad interna a un punto de, mira lo que dijo él, ¿no? Yo lo anoté porque me pareció perfecto. Dijo, dice, ser profesional o ser neutral no pega. Hay que poder ser de y estar cerca de la realidad del otro, de aquel, y eso implica que uno está del otro lado, ¿sí? En nuestro caso, cuando trabajamos
contextos polarizados, y ese fue uno de los aprendizajes más relevantes para mí en Venezuela, ¿no? Uno tiene que poder ser de y estar cerca de la realidad de los que están del lado del chavismo y de los que están del lado del antichavismo, ¿sí? Y construir esa confianza personal, ¿no? Y se necesita una flexibilidad no hipócrita, ¿sí? Porque si vos sos hipócrita, te pisás, se dan cuenta. Entonces, realmente hay que hacer un trabajo interior en donde uno pueda entender las razones que los otros tienen, entender, que no quiere decir ni comprarlas ni compartirlas, ¿sí? Uno pueda entender las razones que los otros tienen para hacer lo que dicen, pensar lo que piensan, ¿no? Decir lo que dicen y sentir lo que sienten, ¿no? Entender. Y desde ahí, porque sabes que también es importante tener claro que él habla de las 3C que conforman un sistema. La confianza está vinculada con la conexión y la conexión está vinculada con la coyuntura, ¿sí? Entonces, no sirve de nada crear confianza en el vacío, ni sirve de nada crear confianza sin conexión, ¿no? Es un sistema. Él lo que hace es esta manera de trabajar, la descompone para que la podamos entender. Pero la confianza se crea desde el corazón en el momento en el que se le entra, ¿no? Y después consiste en, una vez que vos construís esa relación con el otro, cómo circulás. ¿Y cómo circulás? Haciendo ¿qué? Buscando una salida, ¿no es cierto?, que permita una transformación de esa energía conflictiva en una cosa más productiva, ¿no? Se dice fácil, pero claro, implica muchas cosas funcionando, implica una maduración de tu rol, ¿no? Y eso uno lo ve en Juan Pablo. Sí. Acá ya estamos teniendo muchos rebotes en el chat de gente que, bueno, te agradece, que te admira y que empieza a replicar algunos de los conceptos que soltaste y que nos compartiste, ¿no? Legitimar al otro en mi cabeza. También preguntas que nos hace, Gustavo suelta una pregunta interesante. Bueno, ¿qué ocurre cuando uno está en un punto de mucha tensión, ¿no?, entre convencimientos personales? ¿Cuán flexible uno puede ser? Y te voy a pedir que elabores y que nos compartas, pero te quiero hacer la segunda. Juan Pablo, otra cosa que aparece en toda la obra de él es el tema de las plataformas relacionales. Y siempre, digamos, insistiendo con esta idea de que los acuerdos son una instantánea, son una foto, ¿no? Un antiácido, dice, en la imaginación moral, es un antiácido. Y aprovechando el cariño que él, bueno, tiene y ha tenido por Colombia, pero tu paso, Fran, tu paso, todo el tiempo que has ido a Colombia, eh, hay una persona que nos pregunta precisamente esto y creo que corresponde. Se firmó el acuerdo hace años ya, sabemos de los desafíos, pero sentimos que se construyó esta plataforma relacional que es este valor, este activo que puede servir para procesar no solo una disputa, un conflicto, sino múltiples, precisamente por esa energía, por esa capacidad de imaginación. ¿Cómo estás viendo plataformas, el poder de las plataformas y las plataformas en el escenario colombiano, después de tanto tiempo compartido junto en La Habana y en el territorio? Bueno, fantástico, y gracias por la oportunidad, Gastón, y gracias a los organizadores del Congreso por la invitación y darme la oportunidad de compartir esto con ustedes. Primero, súper importante la pregunta de Gustavo: ¿cuán flexible ser? Es una paradoja bien interesante porque
en mi experiencia personal, soy más flexible mientras más firme tengo mis principios. Entonces, precisamente eso me pasó en Venezuela, ¿no? Me di cuenta que tenía que ser capaz de comprender a cada uno de los dos lados, pero al mismo tiempo, como tenía que comprender a cada uno de los dos lados, más sólidos tenían que ser mis principios y mi compromiso con los valores democráticos, con el respeto a los derechos humanos, con el rechazo a la violencia, con el apego a las leyes, al Estado de Derecho, el respeto a las instituciones, ¿sí? Porque uno trabaja para defender esos principios. Yo soy flexible y entiendo la manera en que estás comprendiendo las amenazas y los temores y el recurso a la violencia para defender esto, ¿sí? Entonces, hay muchas, digo, a mí me tocó trabajar con Jimmy Carter y yo me acuerdo que le pregunté, ¿no? Dígame, ¿y cómo pudo usted trabajar con alguien tan violento como Cedras en Haití, a quien convenció para que se fuera? Y él me dijo, precisamente porque estaba defendiendo la vida. Y defender la vida requería que este señor parara de matar, ¿sí? Entonces yo tengo que ser capaz de acercarme para el propósito que persigo, y de mantener ese principio y mantener ese valor, ¿no? Y la verdad es que yo lo veo así, yo lo veo de esa manera. Mientras más flexible en la comprensión, más firme necesito ser en los valores que sostengo y en los principios que me mantienen. Eso con respecto a Gustavo. Y por eso digo que la neutralidad no existe. De ninguna manera yo soy neutral cuando trabajo en un conflicto político profundo. No soy nada neutral. Yo estoy defendiendo los derechos humanos, defendiendo la vida, defendiendo la dignidad, defendiendo la libertad de la gente. Sí. Y defendiendo la capacidad de componer lo que esos valores significan en ese momento y en esa situación, para esas personas. Con respecto a Colombia, y el tema de acuerdos y plataformas, Colombia es un país fascinante, fascinante, porque además en ningún país de América Latina hay tanta gente comprometida con la paz, con la transformación de conflictos, con la construcción de redes de derechos, de protección, como en Colombia. Y es el país en donde más violencias hay, ¿no? Entonces yo creo, y Colombia te enseña mucho esto que decía Juan Pablo, de que tenés que dar un paso para atrás y mirar los entramados relacionales, ¿no? El cambio del contenido de esos entramados relacionales a relaciones sociales de mayor dignidad, de mayor respeto, de mayor participación, de más libertades, de más igualdad, qué sé yo, es algo que lleva mucho tiempo, que va a llevar mucho tiempo, porque esa sociedad es una sociedad que viene sufriendo el azote de la violencia desde hace décadas, y ese azote de la violencia ha ido de alguna manera distorsionando las formas en las que se generan las articulaciones sociales, ¿sí? En la medida en que van desapareciendo o que se va reduciendo la amenaza de la violencia porque se hace un acuerdo con una guerrilla y porque, bueno, ojalá se pueda llegar a la paz completa, como dice Catherine,
¿no? Y hacer acuerdos con otra guerrilla, e ir desarticulando la amenaza permanente de la violencia guerrillera, por lo menos, y poder comenzar a lidiar con la violencia del narcotráfico y de las bandas criminales y de las, ¿no? En la medida en que se van desarticulando las violencias, se van generando condiciones para las transformaciones del sistema social, ¿sí? Lo que nosotros vimos en el 2019 en Colombia y lo que estamos viendo ahora son protestas como las que había antes, pero con otro contenido, con otro contexto, con un contexto en donde la guerra dejó de estar tan omnipresente, ¿sí? Entonces, y esto, digamos, sabíamos que era, es normal que suceda en un contexto en el que la amenaza de la guerra o la amenaza de la guerra genera condiciones que pueden ser leídas como excusas para mantener un status quo, ¿sí? Y que iban a comenzar a aparecer protestas y reclamos de cambio, reclamos de transformación. El acuerdo genera una gran cantidad de plataformas, ha generado una gran cantidad de plataformas que además están activas, ¿sí? El tema de género, por ejemplo, que el acuerdo establece, ha logrado generar una plataforma de organizaciones de género que estaban más desempoderadas antes y menos articuladas. Hoy están mucho más articuladas, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil han ido encontrando articulaciones entre ellas y superando fragmentaciones, ¿no es cierto?, a partir de los movimientos generados a raíz del acuerdo. Hay que dar el paso atrás y mirar los procesos de cambio social y entender que lo que nosotros hacemos, como Juan Pablo decía, lo que nosotros hacemos es nuestra mejor contribución posible a esos procesos de cambio social. Agregar un granito de arena en la tendencia del cambio. Fran, entre las frases y conceptos del maestro que quedaron resonando, ahí Mauricio Montanelli dice, alma de pescador, ¿no? Desarmar las redes sin cortar. Te quiero rebotar y llevar a un tema que a mí un libro que me generó mucho movimiento interno y además lo necesitaba mucho porque estaba trabajando y viviendo en Ruanda, fue el libro Sociedades Divididas, Building Peace in Divided Societies, ¿no? Y que es un libro, vos tocaste un poco ahí, muy construido como un desarrollo conceptual sobre grandes procesos de recuperación para conflictos armados. Pero cuando el maestro hace una descripción de lo que son las sociedades divididas en aquel libro, él dice que el problema en contextos de conflicto armado es que la cohesión y la identidad se va desarrollando en nichos que tienen una intensidad mayor al sentido de nacionalidad, o al sentido de nacionalidad, si se quiere, sí, sentido nacional. Entonces, estos nichos y estas identidades son más intensas y se inician procesos de faccionalización. Lo que el maestro describe como una característica de sociedades que están pasando por conflictos armados o fases de posconflicto, la verdad es que hoy se vincula mucho a un tema sobre el que venimos hablando tú, yo y todos. Ahí tenemos colegas de Arequipa, Susana en Perú, muy preocupada por todo el proceso electoral en el Perú. Entonces, estamos haciendo un ejercicio de imaginación. Esas características para sociedades que están enfrentando conflictos armados, algunas de esas parecieran hoy estar en sociedades que son democráticas y que desde el punto de vista de los enfrentamientos armados, son sociedades que no tienen efectivamente conflictos de ese tipo.
con la particularidad de algunas regiones de Colombia y alguna que otra región de Perú sobre la que hemos hablado. Entonces, de la obra del maestro, de tu propia experiencia, de tu conceptualización, ¿qué herramientas tenemos desde la disciplina, qué actitudes, qué saberes, qué sentires para estos nichos cada vez más intensos, acelerados y potenciados por las redes, distorsionados por la fake news? Eh, ¿Por dónde empezar con este fenómeno relativamente reciente, Fran? Mira, yo creo que Juan Pablo da muchas pistas y la verdad es que es el único que yo he encontrado. Bueno, Uri también cuando trabaja con el tercer lado, ¿no? Con la idea del tercer lado. Primero, la idea de puente que utiliza Juan Pablo, ¿no? Porque la única manera de trabajar con nichos es encontrar los puentes, ¿sí? Entonces vos tenés esos nichos que son compartimentos estancos que giran dentro de sí mismos y que van creando su propia realidad, que es una realidad habitualmente excluyente de las otras realidades de los que están enfrente. Lo que tienes que encontrar son puentes. Y cómo construir puentes que agranden el espacio de la realidad de los que participan en ella, ¿no? Y lo que dice Juan Pablo y la manera en la que trabajamos es, bueno, cómo encontramos al que conoce, que puede permitirnos una entrada que vaya generando confianza, ¿no? En Colombia comenzamos a trabajar con esta idea de los diálogos entre improbables, ¿no? Precisamente porque es tan patente la constatación de los nichos fragmentados, de la fragmentación en nichos que hay en la sociedad, en donde a pesar de estar muy cercanos, nunca hay contacto entre actores de este nicho con actores de este nicho, ¿no es cierto? Precisamente esa es la idea. La idea es cómo generamos espacios de confianza a través de puentes, ¿no es cierto?, entre algunos cercanos a esta y a otros cercanos a esta. Y desde ahí comenzamos a buscar, ¿no es cierto?, a imaginar las transformaciones posibles. Juntos comenzamos a imaginar las transformaciones posibles. Porque el conflicto genera inseguridad, inconformidad y sufrimiento, ¿no? Y esos son elementos que estimulan la posibilidad de imaginar el fin a esa incomodidad, a esa inseguridad y a ese sufrimiento, ¿sí? Tenés que encontrar el espacio y las personas, ¿no es cierto?, que puedan motorizar esa imaginación. El espacio y las personas. Muchas veces el espacio, y cada vez más, como vos decías, Gastón, el espacio es un espacio narrativo, es un espacio también que entra por las redes, por lo simbólico, ¿sí? Entonces, tenemos que por un lado, saber que las fake news, las redes suelen funcionar en contra de lo que queremos generar. Suelen funcionar en contra de los espacios de confianza, de los espacios de generación de interdependencia para imaginar juntos, ¿sí? Pero también pueden funcionar a favor. También pueden funcionar a favor. Tenemos que aprender a utilizarlos para que funcionen a favor. Tenemos que saber generar los efectos simbólicos que generen lo que queremos generar. No es fácil, estamos todos aprendiendo, ¿sí? Tenemos que partir
de nuestro posicionamiento y de nuestro rol como generadores de esos espacios y constructores de esos puentes. Estar atentos y ver dónde se pueden abrir, cómo se pueden armar, de qué manera puedo juntar, los potenciales miembros de la coalición del bien, aunque incluyan a muchos que vienen de coaliciones del mal. Sí. Sí. Tejer, identificar a esos potenciales mediadores internos, algo sobre lo que también Juan Pablo escribió un primer paper hace muchísimo tiempo. Yo lo conversaba con ex colegas de Naciones Unidas que estaban muy emocionados cuando apareció el concepto, pero hay un paper que escribió Juan Pablo para Centroamérica hace muchísimos años sobre eso. Fran, una reflexión también, y a los colegas del chat, ahí nos acaban de sumar algunas preguntas, pero sobre, digamos, el paradigma que se ha utilizado desde la comunidad internacional para situaciones de crisis, ha puesto la vigencia de los derechos humanos y obviamente la democracia, la necesidad de tener procesos legítimos también para un reordenamiento, para desescalada, pero estamos viendo en la región, ¿no, Frank?, que los procesos electorales lamentablemente están generando contextos, digamos, de sobrecalentamiento. Ayer lo decía, no sé si era don César en alguno de los paneles, pero las elecciones se están definiendo por centésimas, la institución electoral está bajo presión, cuestionamientos a la legitimidad de los candidatos y, claro, desde el campo eh, vos decís que habría que reformular, repensar, investigar un poco más. Estoy hablando aquí sí de países en situación, digamos, de posconflicto, en donde todas las intervenciones multidimensionales estaban orientadas a, bueno, desde ya atender lo humanitario, trabajar por la vigencia de las libertades y los derechos humanos y siempre apoyar procesos electorales porque esa era la fórmula. Eh, ¿Cómo estás viendo esta situación de las elecciones tendiendo a sobrecalentar aún más escenarios ya de por sí polarizados? ¿Y qué te viene a la cabeza? Ahí ya te estoy preguntando más como mediador senior de la ONU que sos. ¿Qué podemos pensar? Mirá, la verdad que no hay ninguna respuesta fácil, ¿no? A mí no se me ocurre. Yo creo que depende de los contextos. Una cosa son contextos con una solidez institucional razonable o más que razonable, y otra cosa son contextos en donde las instituciones están muy, muy deterioradas, ¿no? O muy debilitadas. Esa es una variable que a mí me parece importante. Contextos en donde hay ejercicio de las libertades y contextos en donde no la hay, ¿no? No es lo mismo pensar, digamos, de qué manera trabajar en un contexto como el de Nicaragua o el de Venezuela hoy, a trabajar en un contexto como el de Ecuador o Chile, ¿no? Es distinto, digamos. Cada contexto es muy diferente. Lo que sí me parece, y ayer me encantó el panel donde estaba César y Catherine y Iván y Ochi, me pareció genial, facilitado por Diego, porque me parece que ahí se pusieron temas para la discusión, la reflexión y el análisis que hace falta que conversemos, ¿no? Que hace falta que analicemos, porque me parece que estamos trabajando con conceptos de democracia, con conceptos de protesta social, con conceptos de cambio social, con conceptos de instituciones que
que se han quedado con muy poca operatividad, digamos, ¿no? Para decirlo suave, para decirlo de alguna manera. Catherine notaba con mucha lucidez que, digamos, la incapacidad del sistema democrático para dar respuestas a muchas de las situaciones de tensión de nuestras sociedades no es un fenómeno exclusivo de América Latina, ¿no? Entonces, me parece que estamos en un momento de cambios en nuestros sistemas sociales que corren a una velocidad mayor a la velocidad con la que estamos tratando de siquiera mirarlos, siquiera de darnos cuenta de ellos, ¿no? Y que necesitamos poder, digamos, diseñar formas de acompañar estos procesos de cambio nuevas, ¿no? Tiene mucho que ver con las tecnologías de la información y de la comunicación, y yo la verdad es que no tengo una respuesta clara. Sí tengo claro que los procesos electorales tienen una naturaleza divisiva, ¿sí? Porque uno gana y otro pierde, porque son dinámicas de suma cero, ¿sí? Y sí tengo claro que para muchas sociedades en las que, digamos, tengo claro que para muchas sociedades un proceso electoral no es una solución, ¿no? Ni siquiera es un parche funcional, ¿no? Para muchas sociedades los procesos electorales pueden ser una oportunidad de profundización de los conflictos y de las divisiones y de las frustraciones y del deterioro institucional, ¿sí? Yo creo que hay que entrar por sistemas y mecanismos que no sean suma cero, que hay que entrar por sistemas y mecanismos que impliquen la búsqueda de, de caminos ganar-ganar. Y que hay que encontrar por dónde, digamos. Muchas veces es por los temas humanitarios, como vos mencionaste, otras veces puede ser por los temas de futuro compartido, otras veces puede ser por el lado de curar heridas del pasado, pero Claro. hay que encontrar en cada contexto las combinaciones que permitan avanzar en procesos que no sean de suma cero, ¿no? Y en este sentido Claro. las elecciones a veces son un problema. Y es preocupante porque efectivamente las teorías de Paul Collier sobre que en algunos contextos y en algunos países, eh, contextos de muchísima debilidad estatal, efectivamente la naturaleza divisiva del proceso electoral puede terminar causando un daño, pero qué peligroso es ver este fenómeno en sociedades de desarrollo medio, en países de desarrollo medio, en donde Fran, recién pregunta Natalie, qué difícil cuando nuestra sostenimiento de valores, nuestro convencimiento de determinados principios que tienen que ver con los derechos humanos, con la dignidad humana, nos ponen de entrada en enemistad con alguna de las partes, ¿no? ¿Cómo sortear esa situación? Mencionaste 3 o 4 contextos en donde, bueno, organismos regionales e internacionales están certificando, documentando una serie de abusos a los derechos humanos. Y ahí, ¿cómo entrar si tenemos un contexto así? Te dejo picando a ver si se te ocurre alguna reflexión y tengo una última pregunta un poco más gruesa que tiene que ver con el legado de Jean Paul. Y con una insistencia que tú sabes bien hace, ya diría, décadas, sobre la necesidad de contar con marcos temporales y horizontes de al menos 10 años, ¿no? Trabajé mucho con Felipe Thomas, el Philip que era un gran discípulo de él, y cada intervención Philip siempre era de las primeras cosas que veía, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos aquí? Pero te pregunto a ti, como funcionario, como practicante y también como operador del conflicto, vos
¿Conoces contextos en donde tenemos esas condiciones? Sí, contextos locales, contextos internacionales, contextos nacionales, incluso las organizaciones que promueven, en donde realmente tenemos ese horizonte temporal para trabajar un conflicto o en general, eh, si no son las organizaciones que promueven, si no son las partes, si no son los gobiernos, estamos siempre con esa presión que nos casi que arrincona a buscar estos antiácidos, estos parches que no digo que no resuelvan nada, porque en muchos contextos sin duda desescalan y evitan la violencia, pero quiero que nos ayudes a compatibilizar esa construcción conceptual sobre la necesidad de un tiempo mínimo para transformar una situación versus la realidad que vos venís viviendo, yo y cientos de los que hoy están aquí escuchando, de la mentalidad de proyecto, ¿no? De los 3 años que tenés para trabajar, para operar, de los 2 años en los que te va a apoyar una organización humanitaria o internacional, de los 3 años en los que te cambia el alcalde o la autoridad, de los 2 años que dura. Entonces, ¿cómo vivimos entre estos dos mundos, Fran? ¿Cómo te sentís? Yo me siento bastante mal, presionado y contradictorio, aún más cuando la voz de la conciencia, a través de Juan Pablo aparece y nos recuerda algunas cosas tan elementales, de sentido común, pero después está toda esa realidad. Entonces, ¿cómo te sentís con eso? Bueno, dos preguntas súper relevantes, dos temas súper relevantes, Gastón. Lo primero, lo que decía, lo que decía Natalie, que agradezco la oportunidad porque en realidad me parece que me quedé corto en esa reflexión, porque la verdad verdadera es que la manera de entrar en esas situaciones de alta polarización y en donde hay, digamos, problemas de violación de derechos humanos, problemas de generación de violencia, ¿verdad? Es ponerse del lado de la gente, de la comunidad, ¿no? En rigor de verdad, lo que a mí me ha ayudado siempre, y me parece que es la enseñanza de Juan Pablo, es la de tratar de, en primer lugar, ponerte del lado de la comunidad, buscar la comunidad, entenderla, saber cómo está sufriendo, ¿no? por, la, por la manera en la que funciona el sistema, por la manera en la que funciona el conflicto, ¿no? Porque el conflicto tiene actores y protagonistas y tiene todos los que sufren, que no son ni actores ni protagonistas. ¿Sí? Entonces, lo primero es ponerse de ese lado. Y cuando vos te pones de ese lado, sabiendo que estás de ese lado y que ahí están los valores de protección de los derechos humanos, no están en las organizaciones internacionales, están en lo que significa la violación de derechos humanos para esta gente concreta y real con la que yo me junto, converso y a la que primero entiendo. Sí. Eso te permite abrirte para tratar de entender a los protagonistas de la conflictividad, porque vos le entras para salir. ¿Sí? Entonces son como tres elementos. Primero, el estar junto con. ¿Sí? Segundo, el entrarle a los protagonistas. Y tercero, tener claro los valores y los principios que debe contemplar la salida. ¿Sí? Eso es lo que por lo menos a mí en mi caso me permite abrirme a comprender las razones y los razonamientos y inclusive muchas veces los temores y las inseguridades que potencian a cada uno de los dos lados del conflicto, ¿sí? Que son los protagonistas que cuando escala genera la violencia, ¿sí? Hay un concepto en el libro de Uri, por eso te decía, recordaba el libro de Alcanzar la Paz del tercer lado, en donde él dice que todos los conflictos
no tienen solamente las dos partes que se pelean, sino que tienen toda la comunidad que sufre el conflicto, ¿sí? Y ahí hay que pararse, ¿no? Desde ese tercer lado. Bueno, eso con respecto a lo primero. Y con respecto al horizonte temporal y la presión del proyecto, mira, la verdad es que yo siempre pienso que uno tiene que ejercer una, a ver, no me sale la imagen, me salía una imagen de un balance entre humildad y soberbia, ¿no? Porque uno tiene que saber ubicarse en el rol en el que está jugando y tratar de imaginar todo lo que se puede hacer desde ese rol, lo máximo. Uri decía, apuntar, como decía, high aspiration, low expectations, ¿no? Decía, hay que tener altas aspiraciones y expectativas más bien bajas, para no frustrarte demasiado, ¿sí? Pero las aspiraciones tienen que ser altas, aspiraciones de transformación, aspiraciones de cambio, aspiraciones de, como dice Juan Pablo, llegar a tocar las raíces. Porque cuando tenés esas aspiraciones, buscas la manera en la que tu contribución puede echar una pequeña raíz, ¿sí? Juan Pablo decía que hablaba de la Taller City que tenía en ese momento, pero la verdad es que poder generar en las intervenciones, ¿no es cierto?, otros, echar raíces, generar semillas, en donde si tu proyecto dura un año, tú le pones un componente, ¿no es cierto?, que pueda, que despierte la esperanza de que allí haya una potencialidad de réplica, una Que potencialidad de unas germine, pequeñas, germine, exactamente, que germina, germine. ¿no? Entonces, muchas veces los proyectos vienen sin el elemento de la germinación y hay que ponérselo, ¿sí? Eso es nuestra tarea, porque nosotros estamos con el horizonte temporal que exige la transformación. Entonces, muchas veces los proyectos no lo incluyen. Muchas veces el marco temporal de la cooperación no lo incluyen. Bueno, insistir, ¿no? Buscarlo, Claro. ¿no? Yo me he vuelto un perro de presa con, con incorporar la juventud, ¿no? Incorporar la juventud, Yo ¿por te... qué? Porque la juventud implica la eh, posibilidad de que ese germinar. impulso de cambio siga hacia adelante, se Claro, es germinar. reproduzca. Claro, exactamente. Mara de México nos hace un comentario en el sentido de si a veces, bueno, la mochila del facilitador no se carga demasiado y cómo encontrar maneras de redistribuir esa carga. Pero te lo pregunto porque hace ya tiempo que escucho a colegas que se sienten un poco presionados ante la mirada de corto plazo, pero que tiene una consecuencia muy, muy grande en territorio, Fran, porque y no te estoy hablando de países que estén en el índice de estados fallidos, digamos. Incluso grandes regiones de nuestros países en nuestra América Latina, que además sigue siendo la región más violenta del planeta en asesinatos a defensores del medio ambiente, zonas rurales, zonas de ausencia estatal, en donde hay una infraestructura mínima que cualquier intento de abordaje de una conflictividad requiere, no te digo ya traductores, como nos puede pasar con una lengua indígena, pero sí los temas de seguridad, sí los temas de desplazamiento a veces, sí, y a veces estamos muy tironeados, estamos muy rigoreados por lo que sería la dimensión logística del proceso versus esta mirada de largo plazo imprescindible. Y escucho muchos comentarios de colegas en ese sentido. Pero bueno, esta idea de germinar, de apuntarle a los jóvenes, de encadenar, ¿no? Encadenar, decías vos, intervenciones en donde por ahí durante algunos años no hay un apoyo de ningún actor para darle, pero lo que le da la sostenibilidad es ese componente que logró
germinarse, ¿no? Fran, querido, te voy a dar, nos quedan 5 minutos y me gustaría darte a vos para el cierre, pero quiero agradecer desde ya la Fundación Mediar, que se va convirtiendo en tradición, esto de que una vez al año nos encontremos todos a pensar, pero también a ONU Mujeres, al PNUD, a la Fundación Konrad Adenauer y al MISI, que han apostado decididamente por este tercer congreso. Quiero agradecer muchísimo tu generosidad, Fran, porque te llamamos ayer con los organizadores y porque estás de vacaciones, porque estás en tu terruño con tu gente y por cariño, por solidaridad con el maestro y por pertenencia a esta área de práctica, no dudaste un segundo y me dijiste así lo hacemos, hermano. Así que te agradezco, te abrazo. Le agradezco a todas y todos los colegas que no han parado un segundo de incorporar sentires y pensares en el chat. Y te dejo a vos 2 minutos finales para que cierres, querido Fran. Bueno, muchas gracias Gastón. Y mira, la reflexión que me genera todo lo que acabamos de compartir tiene que ver con este agradecimiento que vos decís y que vos mencionás ahora, ONU Mujeres, PNUD, la Fundación Konrad Adenauer, el MISI, todos ellos en el Congreso Americano de Mediación, ¿no? De la Fundación Mediar, que comenzó hace 3 años, creo, ¿no? Creo que este es el tercer año. Este es el tercer año. Y esto puede ser un ejemplo de cómo creo yo que funciona y qué es lo que creo yo que nos sostiene y nos salva, ¿no? Y nos ayuda muchísimo para, digamos, sostener esa carga, sobrellevar las frustraciones, mantener la mirada de largo plazo, ¿no? Todo funciona de la misma manera, Gastón. Funciona sobre la base de ideas y buena gente. Buenas ideas, buenas conversaciones y buena gente. Y uno tiene que confiar en eso. Este congreso seguramente comenzó como una buena idea, con buena gente. Che, hagamos algo, ¿no? ¿Por qué no? Juntamos y entonces, ¿cómo comienza? Junto con, me pongo del lado de, circulo, voy hablando, contagio, genero un espacio y ese espacio es un espacio que tiene capacidad generativa, ¿sí? Y que como tiene la buena energía de la buena gente y tiene el buen contenido de la buena idea, ¿sí? Comienza a producir y cambia cosas, ¿sí? Entonces yo creo que hay que tener mucha confianza en eso, ¿sí? Porque uno lo ve todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que no se trata de ser optimistas, ni se trata de ser ingenuos, ni se trata de simplemente decir, no, se trata de constatar que las capacidades que uno tiene como operador van mucho más allá si entiendo cómo funciona. Y que entiende, por eso te hablaba de una especie de mezcla entre humildad y soberbia, porque primero tenés que entender cuál es tu lugar y después tenés que tener mucha soberbia para pensar que desde ese lugar podés construir un lugar mucho más eficiente, mucho más efectivo, mucho más generador de cambio y de transformación, ¿sí? Pero te tenés que convencer primero vos a vos mismo. Te tenés que convencer de que el cambio es posible, te tenés que convencer de que la imaginación se trabaja junto con otros y te tenés que convencer de que si es una buena idea y junto a buena gente, ¿por qué no va a suceder?
Querido, muchísimas gracias y les deseo a todos los que están asistiendo una muy buena jornada. Vienen paneles muy interesantes, tema de empresas, que es un tema que también, del que conocemos poco, el mundo privado. Así que los invito a quedarse con un fuerte abrazo a cada uno y un gran agradecimiento al maestro Jean Paul y al maestro Fran Diez.